Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Perspectivas Ambientales. El día de hoy nos acompaña Sybil Samuel. Ella es el líder del Global Cities Campaign y está liderando una iniciativa fabulosa que es sobre la no proliferación de combustibles fósiles. Esto es sin duda importantísimo, especialmente porque, como ustedes saben, el reporte de Naciones Unidas del panel científico sobre cambio climático ha sido contundente. Aquellos que no creían o no veían que el cambio climático está con nosotros y vino para quedarse, sin duda alguna, esto nos revela muchos de los efectos que estamos ya sintiendo, como olas de calor, como incendios devastadores en Estados Unidos, en el Mediterráneo, etcétera. Y esto significa que también vamos a seguir en esta misma tendencia si es que no hacemos algo y cambiamos radicalmente el tema de las emisiones producidas efectivamente por el ser humano. Entonces, es por esto que esta iniciativa sobre combustibles fósiles, sabiendo que es uno de los gases que más efecto invernadero produce y por tanto el efecto de cambio climático, es sin duda alguna esta iniciativa crucial para la humanidad. Entonces, dicho esto, Sado, quisiera que nos cuentes qué es el Global Cities primero y después cómo va la iniciativa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tratado es una campaña a nivel global para eliminar los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas, y facilitar una transición energética justa. Y yo soy la encargada del tratado a nivel de ciudades y trabajamos alrededor del mundo con organizaciones y consejos municipales que quieren adherirse al tratado a nivel local para tomar acciones para limitar la licencia social de la industria extractiva en su ciudad y también limitar la expansión o eliminar la producción de combustibles fósiles en sus locales. Ujú. Y esta iniciativa, ¿de dónde surge? ¿Y qué es? Si hablas de ciudades, ¿por qué no solamente ciudades y gobiernos? ¿O cuál es el rol de las ciudades y cuál es el rol de los gobiernos en esto? Bueno, surgió hace ya alrededor de un año y la idea del tratado es complementar acuerdos que ya tenemos, como el Acuerdo de París, enfocándose en las políticas de oferta y producción de combustibles fósiles. Y la idea es que con la ciudad, sí trabajamos con los gobiernos, y la idea es con las ciudades que se puede generar presión desde abajo, porque obviamente las ciudades pueden reaccionarse mucho más rápido que los países enteros. em, lo están viviendo la crisis climática em, desde la base, y esas decisiones que toman las ciudades también afectan al país. Entonces, tenemos Vancouver, que fue la primera ciudad en adherirse al tratado. Ahora hay otras ciudades alrededor del mundo como Barcelona, Los Ángeles, Toronto. Hace unos días también Sydney en Australia se sumó. Entonces, el papel de las ciudades es muy importante para el tratado. Ujú. Y claro, porque las ciudades además tienen entre sus competencias regular el transporte y no tanto los combustibles, porque eso es a nivel nacional, pero sí pueden exigir el cambio de tecnología, ¿no? En términos de su manejo y de movilización, definitivamente. Ahora, el tratado por definición, involucra la aceptación de los gobiernos para que Ujú. todos se involucren. En este sentido, eh, tú estás encargado de las ciudades, pero la iniciativa también va a trabajar con los gobiernos, supongo. Exacto, sí, sí, tenemos a algunas personas que están encargadas con justo crear esas alianzas con los gobiernos, como estamos viendo de pronto con Costa Rica, Nueva Zelanda, Dinamarca, diferentes países que ya están liderando en dejar la extracción para atrás. Ujú. Em,
La campaña de ciudades solamente es una táctica que hace parte de todo el tratado. También tenemos líneas de trabajo políticamente, de investigación y de campaña. Entonces yo puedo ir como explicando un poco más todo lo que hace parte del tratado, pero la campaña es una línea de trabajo. Perfecto. ¿Y esto lo van a presentar ante la COP27, la que viene en noviembre? Sí, vamos a estar en la COP en Glasgow, sí. Perfecto. Bueno, en este momento quiero hacer una breve pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira, una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja para la implementación de la economía circular. Veamos este video a continuación y mientras tanto podemos preparar justamente tu presentación. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Una lata puede ser arte. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira. Estamos listos. Entonces, Sebo, ¿serías tan amable de hacer la presentación justamente para entender mucho más la contundencia de este tratado y la importancia de este tratado sobre no proliferación de combustibles fósiles? Bueno, muchas gracias. Em, bueno, el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es una campaña a nivel global para eliminar los combustibles fósiles de nuestra sociedad, entonces el gas, el petróleo y el carbón, y promover una transición energética justa a nivel global. Sabemos que para enfrentar la crisis climática se requiere acción inmediata, valiente y colectiva para enfrentar la emergencia climática y son justo los combustibles fósiles que son culpables y la causa principal de la emergencia climática porque desde la revolución industrial han causado casi 80% de todas las emisiones. Entonces tenemos que hacer una eliminación progresiva de las reservas extractivas existentes y facilitar una transición energética justa que requiere bastante cooperación internacional. Para hacerlo tenemos varios objetivos, sabiendo que el enfoque dominante o principal en la acción climática ha sido en reducir las emisiones o la demanda de combustibles fósiles, pero ha habido una escasez de enfoques y de políticas que paran la oferta o la producción de combustibles fósiles. Entonces, en esta década, la industria extractiva tiene planeado expansión y producción de combustibles fósiles que sobrepasan nuestras metas climáticas y límites de temperatura para un futuro estable, un clima seguro. Em, entonces tenemos que facilitar esa eliminación progresiva de los combustibles fósiles em, para lograr nuestras metas climáticas. Y entonces el tratado propone justo eso, es un plan coordinado para facilitar una transición justa. Trabajamos de diferentes formas, como te estaba comentando antes. Sabemos que ya existen campañas súper importantes de base contra el extractivismo en sus propios territorios o campañas contra la financiación del sector extractivo. Lo que queremos proponer es que no nos enfocamos siempre en parar ese oleoducto o esa mina por sí solo, porque cuando paramos uno salen dos, tres, cuatro más. La idea es decir, ya no más, ya no puede haber más expansión o ampliación en ninguna parte del mundo y luego ir disminuyendo lo que ya está pues en producción actualmente. También lo que vamos a lanzar en la COP es un registro sobre combustibles fósiles para aumentar la transparencia y la responsabilidad. Va a ser a nivel nacional y también a nivel de compañías sobre las reservas y los planes de producción de la industria extractiva. Em, Mi rol
con las ciudades, las provincias, estados, etcétera, es que ellos se adhieren al tratado y pueden tomar acciones a nivel de la ciudad para limitar la licencia social de la industria extractiva y también em, tomar acciones para que sus ciudades se pueden funcionar mucho más con la energía renovable y la energía limpia. Em, bueno, esta gráfica es del Foro Económico Mundial, que todos los años produce un informe sobre las mayores amenazas que nos enfrenta como sociedad. Ahora, la falta de acción sobre la crisis climática es la mayor amenaza que nos enfrenta como sociedad, tanto en la probabilidad como el impacto. Entonces, eso requiere realmente una respuesta internacional contundente frente a la crisis climática. Em, esta gráfica es del informe de la brecha de producción de la ONU y demuestra la brecha masiva entre cuáles son los planes de expansión, de ampliación, de producción de los combustibles fósiles alrededor del mundo y lo que necesitamos para limitar el aumento de la temperatura a 2 grados o 1.5 grados. De hecho, los planes para esta década sobrepasan los límites para un futuro de 2 grados por 50% y son 120% más de lo que es necesario para limitar la temperatura a 1.5 grados. Esta Ah, lámina es contundente, porque vemos que no, por más que hagamos los esfuerzos, no son suficientes para justamente mantener el tema de la temperatura a 1.5, ¿verdad? exacto, lo estamos sobrepasando por 120%. Sí. Sí, incluso la Agencia Internacional de Energía, en el informe Cero Neto que salió hace un par de meses, dice que ya no debe haber ninguna inversión más en los combustibles fósiles para poder lograr nuestras metas de cero neto. Ujú. Y el informe de la semana pasada del IPCC, que lo estabas mencionando antes, nos mostró de qué tan grave y urgente es la situación de la crisis climática y el secretario general de la ONU dijo sobre este informe que debe hacer sonar un timbre de muerte para los combustibles fósiles para poder salvar nuestro planeta. Entonces, como yo estaba mencionando antes en la conversación, es que sí existe el Acuerdo de París y eso es muy importante y es una legislación climática muy necesaria, pero no menciona ni el gas, ni el petróleo, ni el carbón. Em, entonces, vemos que aunque los combustibles fósiles, como dije al principio, representan alrededor del 80% de todas las emisiones desde la revolución industrial, entonces, creemos que el tratado puede ser un gran aporte complementario al Acuerdo de París porque se enfoca no en reducir la demanda, pero en cortar la producción de los combustibles fósiles. Entonces, complementar políticas que cortan la oferta con otras políticas como el Acuerdo de París que se concentran en reducir la demanda y las emisiones. Em, este es un ejemplo para poder mostrar que se requiere bastante cooperación internacional para lograr algo así y lo estamos visualizando aquí, em, mostrando abajo cuáles son los porcentajes del presupuesto público que vienen de los ingresos petroleros y al otro lado está el PIB de diferentes países. Pueden ver que países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, por ejemplo, tienen PIBs mucho más altos, economías mucho más diversificadas y también la responsabilidad histórica de haber contribuido bastante a la emergencia climática que nos enfrenta hoy en día. Entonces tienen más capacidad para financiar esa transición energética. En cambio, países como Nigeria, Ecuador, Angola, Irak, por ejemplo, tienen economías que dependen mucho más del petróleo, tienen economías menos diversificadas y un PIB más bajo. Entonces ahí la transición sería más difícil. Entonces Ujú. sería países como les mencioné al principio, Noruega, etcétera, Estados Unidos, que tendrían que financiar
apoyar, liderar esa transición y dejar para atrás el extractivismo mucho más rápido que esos otros países que todavía dependen mucho del sector extractivo para sus presupuestos nacionales. Ujú. Bueno, entonces el tratado tiene 3 pilares y se inspira mucho del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de los años 60. Tiene los mismos 3 pilares. El primer pilar es el de no proliferación, entonces que no haya ninguna expansión, ampliación de combustibles fósiles en ninguna parte del mundo. El segundo pilar es el desarme global, entonces deshacerse de la amenaza existente de los combustibles fósiles, eliminarlos de manera progresiva, pensando en ese marco de equidad y justicia que mostré con el ejemplo de los ingresos petroleros en la gráfica anterior, para poder lograr las metas de 1.5 grados. Y el tercer pilar es la transición justa, que haya una transición equitativa que aumenta el acceso a la energía renovable y que vamos pensando en otros modos de desarrollo alternativos que se impulsan por la energía limpia, la energía renovable. Em, bueno, entonces el tratado está teniendo más impacto todos los días. Eso fue justo antes del Día de la Tierra y el Cumbre del Clima, que 101 premios Nobel, incluyendo al Dalai Lama, apoyaron los 3 pilares del tratado. También 1.300 académicos han firmado una carta que respalda el tratado. Entonces invitamos a la gente interesada también de sumarse allí. Em, Trabajamos como una red dirigida em, y son más de 600 organizaciones alrededor del mundo que han apoyado el concepto del tratado. Entonces, si ustedes hacen parte de diferentes organizaciones, también les invito a sumarse a este llamado. Em, y la parte donde más trabajo yo es en el tema de las ciudades, que juegan un rol muy importante en el tratado. Puse algunas notas de prensa de las ciudades que ya han apoyado el tratado. Son unos ejemplos, como les dije, Vancouver fue la primera ciudad en el mundo en apoyar el tratado. Los Ángeles fue la primera ciudad en Estados Unidos y Barcelona fue la primera ciudad europea. Hace unos días Sydney en Australia también se sumó y Toronto el mes pasado. Tenemos campañas alrededor del mundo, entonces si ustedes están interesados, por favor que también me contacten. De pronto ya existe una campaña en su ciudad y se puede juntar con la gente allí o lo podemos empezar. Tenemos muchas herramientas para compartir y las experiencias de diferentes ciudades también. Ujú. Normalmente se trabaja con organizaciones de base o con consejos municipales que están interesados en meter una moción a su consejo municipal. Y luego se decide qué tipo de acciones se quiere implementar después de haber adherido al tratado. Em, este es el centro de campaña que tenemos, que se puede compartir, es accesible a todo el mundo y tiene muchas herramientas por si quieren implementar o lanzar sus propias campañas, saber más, compartirlo en sus redes. Hay también muchas gráficas y mucha información. Entonces eso está disponible para todo el mundo en esta página que ven. Y bueno, hay muchas formas como para ser parte de este movimiento. Se pueden adherir directamente en la página web, como organización, como individual. Si quieren compartir los materiales, también están en el centro de campaña. Y si tienen interés hacer una campaña en su ciudad o municipio, lo que sea, te puedo conectar con las personas en su ciudad. La idea es que vamos como construyendo juntos y teniendo así muchas más conversaciones. Queremos cambiar la narrativa, que no son solamente acciones individuales que tenemos que tomar, sino realmente frenar la expansión em, extractiva para poder salvar este planeta que tanto queremos. Em, y aquí estamos en las redes por si quieren tener más información y seguirnos ahí. Bueno, y esa es la presentación. Te agradezco muchísimo, Verónica.
Perfecto, buenísimo. Me quedo con algunas reflexiones sobre toda la presentación. Primero, estupenda, creo que han presentado gráficos muy decidores y muy en la línea de lo que acaba de mencionar el panel de científicos con respecto al tema climático. La acción tiene que ser valiente, tiene que ser de todos, tienen que ser los gobiernos y las ciudades, pero es una acción de cooperación internacional muy fuerte y de coordinación muy fuerte. Entonces, es importante estas campañas para dar a conocer, para que la gente concientice y podamos además presionar a los gobiernos a que esto realmente pare y comencemos realmente a una transición justa, una transición que para los países desarrollados tiene que hacerlo porque tienen las capacidades, tienen la plata y la economía para hacerlo, más difícil para nuestros países en vías de desarrollo y por eso el principio de responsabilidades conjuntas pero diferenciadas. Las campañas contra el sector extractivista quizá no sea bien llamado contra el sector extractivista, ¿no es cierto? Porque sí que necesitamos ingresos, pero sí a una transición justa para nuestros países. Es decir, ya hay lo que hay, se debe extraer lo que hay, pero ya no más. Ahora tenemos que ver otras alternativas con tecnología limpia, con tecnología que no use combustibles fósiles y sin duda alguna nuestros países del Ecuador, América Latina, tiene el potencial para mantener su biodiversidad, adaptarse al cambio climático y también generar fuentes de empleo y de recursos. Se habla mucho de la falta de acción con relación al cambio climático y ese es el gran mensaje acá. Y también se me prendió las luces y los focos sobre el Acuerdo de París, porque hablamos mucho del Acuerdo de París, pero nos hemos dado cuenta que no habla sobre el tema de combustibles fósiles y esto es una gran alerta, porque sin el trabajo sobre este sector y sobre esta eliminación, simplemente las metas no vamos a llegar por más Acuerdo de París que hemos estado hablando y hablando durante décadas. Entonces, con esto te queremos agradecer mucho, mi querida Sebel, muy clarito con tu objetivo y tu transmisión de la urgencia y la emergencia climática que vivimos. Queremos cerrar este espacio agradeciéndoos a todos ustedes por su sintonía. Les invito a compartir con otras personas nuestra página web, darle un like y seguir nuestros canales digitales en Twitter, Instagram, YouTube para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Que tengan un buen día.